¿Viste la cronología de Sabino? Sí, pero no me gusta, yo prefiero la de J. ¿Qué? La cronología de J está llena de headcanons. Bueno, la cronología de Sabino justifica todo con la teoría del punto cero. Ah, ¿sí? Recuerda que J hizo otra cronología errónea. J es escoria de esta comunidad. Las cronologías en esta comunidad son algo muy común. ¿Por qué digo que en esta comunidad y no en otras? Porque aunque en otras comunidades también hay, no son un tema como la de esta. El punto más fuerte de FNAF es la historia, el lore, las teorías, y a la comunidad le encanta eso. Pero hay demasiada toxicidad. Y este problema no es de ahora, ya viene de hace muchísimo tiempo, desde el mismo 2015. Está muy normalizado que si tu teoría o tu cronología es mala van a tirarle mucho odio. Porque sí. El tema en sí en este video no es decir solo eso, que somos una comunidad muy tóxica, sino que también demostrar algo que por más obvio que es, nadie lo vio. Hoy vengo a desmentir un mito muy popular en la comunidad, y este es el término de la cronología. Porque en FNAF no existe una cronología, sino que se la intentamos dar. Pónganse cómodos, prepárense un café, traigan comida o solamente siéntense a ver, porque les traigo una propuesta interesante. La cronología de FNAF no existe, y por ende no existe ninguna cronología perfecta. Vamos a arrancar por donde debería ser. ¿Cómo está contada la historia de FNAF? En los juegos, gran parte de la historia se revela a través del entorno. Los fans encuentran recortes de periódicos, mensajes en pizarras, notas ocultas y otros elementos que sugieren la trama y el trasfondo. Esta técnica invita a deducir y teorizar, fomentando una narrativa más interactiva. En varios juegos, los mensajes de audio y los personajes proporcionan información, pero no siempre es claro si son confiables. En títulos como FNAF 4, la historia se narra a través de pesadillas y recuerdos del protagonista. Esto añade un elemento psicológico y permite explorar el pasado de manera fragmentada y subjetiva. A lo largo de los diferentes juegos y medios han surgido incoherencias en la trama. Esto se ve en parte a los ajustes y cambios que Scott ha hecho al universo de FNAF. Los detalles cambiantes pueden confundir y complicar el seguimiento de la historia, y sobre todo tiene muchas contradicciones. Por ejemplo, las actualizaciones de Halloween no son canon, sin embargo hay animatrónicos ahí que luego aparecen en juegos supuestamente canónicos. Y aunque los misterios son una parte crucial del atractivo de FNAF, la falta de claridad y la abundancia de preguntas sin respuestas pueden frustrar. La narrativa a menudo depende de teorías y especulaciones de la comunidad, lo que puede dejar a muchos sin una comprensión clara de la historia. Y un gran problema que tiene son absolutamente todos los medios que tiene sobre la historia. FNAF tiene una historia muy extensa y se cuenta de forma muy mal, porque a partir de los libros estas historias se fueron fragmentando. De modo que si querés saber la historia del 100% tenés que consumir absolutamente todo. Y varios de los libros que contienen lore son aburridos. ¿Podemos dejar de fingir que FNAF tiene buenos libros? Bueno, alguno que otro tendrá. El logbook está bueno, pero la mayoría de sus historias están mal construidas. Y el mejor ejemplo es The Week Before, que parece únicamente hecho para desmentir una sola teoría, Mike Victim. Parece que todo lo demás fue improvisado en el momento para tener una trama de la que hablar. Pueden haber historias buenas, pero son muy pocas. Yo puedo decir que he disfrutado 2, 3 o 4 máximo historias que leí de FNAF. Decir que leí los libros de FNAF por entretenimiento y no por descubrir el lore es casi una mentira, porque las únicas novelas que disfruté leer fueron las de Charlie. Pero aún así, es mucho contenido que procesar siendo tu primera vez leyéndolos. La sobreexplotación de contenido afecta muchísimo, y a veces esto hace que tu comprensión lectora sea peor, porque uno se acostumbra a estar constantemente procesando cosa tras cosa. Y cuando hay que verdaderamente prestarle atención a algo, es difícil. La historia de FNAF empieza con una premisa muy interesante, los easter eggs, los minijuegos, las cintas, entre otras cosas, pero cuando ya se va al lado de los libros es horrible. Porque al menos si me decís que tiene 1, 2 o 3 libros, bueno. Pero no, tiene más de 20, en total 42, si es que no me equivoco. Por lo que esto hace que obvio sea confuso. ¿O por qué piensan que tardó tanto tiempo en descubrir esa mini? La historia estaba ahí, literalmente, y la única razón de que lo descubramos tarde es que nadie la leía o los que la leían no le prestaban atención. Es muy difícil así descifrar una historia. Y a esto súmenle la cantidad de desinformación que hay, en especial en TikTok, pero hay FNAFtubers que también desinforman mucho. Con todo esto, entonces sabemos que la historia es un tremendo lío de descifrar. Y acá es donde entra lo que sería una cronología. Una cronología es una secuencia de eventos dispuestos en el orden en que ocurrieron. Es una herramienta útil para organizar información histórica, biográfica o cualquier otra serie de acontecimientos en una línea temporal clara y comprensible. Esta incluye el orden temporal. Los eventos se listan desde el más antiguo hasta el más reciente. Las fechas y tiempos. Incluye fechas específicas para cada evento, lo que le permite ver la relación temporal entre ellos. Proporciona contexto sobre cada evento, explicando su relevancia y conexión con otros eventos en la secuencia. Visualización.
A menudo se representan visualmente en forma de línea de tiempo, pero también puede ser narrativas escritas. ¿Saben con cuántas cumple la saga de FNAF? Con 2, el orden temporal y el contexto. Lo demás no existe. Me podrán decir que la visualización sí, pero la realidad es que no, porque hay diferente información de FNAF que ya ni siquiera es de libros o juegos. No tiene sentido de dónde proviene. Todo el tiempo hay contradicciones entre fechas, lo que hace que sea imposible realmente descifrar. Insisto, tenemos algunas fechas, pero algunas luego se van contradiciendo solas. Miren, les voy a explicar 2 casos que incluyen las historias Storyteller, Mimic y el juego de Into the Pit. La historia Mimic cae entre 1975 y 1979, época donde Fazbear necesitaba decenas de animatrónicos, entre ellos normales y Springlocks para su cadena de locales. Oh, pero esa época no existe. La historia Storyteller ocurre mientras el Pixaplex está abierto, y este insinúa 3 posibles fechas: 30 años después de la historia de The Mimic, 40 años después de la historia, 36 años después de la historia. Sin embargo, sumando 1975 y 1979 con cada una de estas fechas, los resultados son psicópatas, porque como ven, en ninguna de estas fechas puede estar abierto el Pixaplex. Tiene que ser de 2029 para adelante. En el juego de Into the Pit, debido a un código fuente, indica que ocurre en 2020 o que Jeff's Pizza abre en 2020. El problema es que este juego insinúa ser post-FNAF 6, con los personajes de Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator en el basurero, implicando que el equipo de Fazbear Frights fue al Freddy que vemos al final de los minigames, y no un Jeff's Pizza con un dueño llamado Jeff y que por alguna razón les da piezas de animatrónicos que nunca se implica que existan en la historia y que por alguna razón les dejó revisar la safe room. Y no, la excusa acá no puede ser que Jeff les dio permiso, que las cosas provienen de ahí. Eso porque el personaje de Jeff insinúa ser Mike, además de decir que es su basura. Van comprendiendo lo que digo, ¿no? A Scott no parece importarle realmente las fechas, sino en qué orden suceden los eventos. Los años no importan. The Mimic ocurre cuando Fazbear tenía una cadena de locales. Los años no importan. The Storyteller es cuando el Pixaplex está abierto. Los años no importan. Into the Pit es post-FNAF 6. Jeff se abrió en el 2020, Into the Pit ocurre en el 2020, no importa. Y junto a estos hay muchos más ejemplos. Esto es a lo que voy, no existe una cronología. Scott Cawthon no está interesado en contarnos una cronología, sino una historia. Y este es el enorme error que hay en la comunidad. No existe una cronología, se la intentamos dar y sin razón, porque solo hay que sumar 1 más 1 y nos damos cuenta. Es entendible si no entendiste la explicación. Pero lo que sí tienes que entender es que cada historia contradice a la otra. Entonces, ¿de qué carajo sirve una cronología? Si total, ni el creador se molesta en las fechas. Bueno, fácil. Competición. Ya hablamos de la enorme toxicidad que hay en la comunidad, en que si tu teoría no es buena te van a venir a justificar muy indignados. Bueno, con las cronologías pasa algo muy similar. Al subir tu cronología, la comunidad tiene una urgencia en analizarla a detalle si es totalmente perfecta. Nunca va a existir una cronología perfecta. Nunca si primero la historia de FNAF está mal contada y esparcida por todos lados. Ok, esto es un tema que en realidad sí se habló, la narrativa de FNAF y demás cosas. No podemos decir que Scott es un tonto, que realmente no sabe escribir historias, porque FNAF llegó a una película, y una película es una producción mucho más grande que una historia de un juego. Y no se hace de la noche a la mañana, hay que tener dotes para eso. Realmente hay que saber ser un escritor. La historia de FNAF no está mal escrita, está mal contada. Y con todo esto concluyo mi video. Espero que hayan podido entender este concepto, el cual espero que se le dé mucha más importancia. La cronología de FNAF no existe. Yo soy Daco y por si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.